mencionado y vuelvo a reiterar, por ejemplo, el caso de la tuberculosis, cuando el médico veterinario hace una inspección de la carcasa y encuentra unas lesiones que luego ustedes van a tener la oportunidad de analizar y ver con nosotros. Y si ese colega conoce un tipo de necrosis, que es la necrosis caseosa, fíjese, el simple hecho de ver esa necrosis en esos órganos ya piensa en un posible agente que es la tuberculosis, ¿ok? Entonces la patología especial, eso es lo que vamos a intentar a enseñarle a ustedes cómo a través de la observación de las alteraciones macroscópicas, ustedes pueden pensar en un agente específico. En el campo, sobre todo aquí en Paraguay, es muy común cuando hay una muerte súbita, escuchamos tanto de colegas como de productores y personales, te dice, no, esos animales murieron de clostridiosis y nadie hace absolutamente nada, o muy poca gente intenta llegar a un diagnóstico. Y, o si no, simplemente dice mordedura de víbora y terminó la historia. Hasta que de repente las mortandades sean importantes en el campo, ahí recién el productor comienza a preocuparse y se procede a realizar los estudios. El mensaje que yo le doy a ustedes, que en el día de mañana, cuando estén en el campo, siempre intenten hacer una necropsia, ¿ok? Vamos a ver si este año, dependiendo de las posibilidades que tengamos, ojalá se pudiera hacer por lo menos una práctica de necropsia para que manejen la técnica, porque al final lo que necesitamos es simplemente saber hacer la técnica y el reconocimiento de las alteraciones morfológicas muy bien. Se va a utilizar la plataforma para el efecto. Entonces el mensaje es que siempre traten de hacer la necropsia de tal manera a que vayan inclusive acumulando experiencia. Quizá la primera necropsia se van a sentir como desesperados, pero en la medida que uno vaya haciendo y viendo, uno va adquiriendo experiencia. Y eso es aquí y en todo el mundo va a ser de esa manera. Ahora bien, este pequeño cuadro para mí es fundamental, esencial. Cómo el médico veterinario debe de realizar un abordaje de un estudio patológico, yo lo llamo de un evento patológico, ¿sí? Y vamos a partir de dos ejemplos, uno en bovino y en otros pequeños animales. Supongamos que tenemos un bovino de 2 años, digamos, la edad en el ejemplo no va a tener mucha importancia, pero este animal comienza a desarrollar incoordinación en los miembros posteriores. Pasa el tiempo, 2, 3 días, ese animal puede tener síntomas nerviosos, se vuelve furioso y luego cae y en menos de 10 días muere. ¿Okay? Ese es el primer evento patológico en un bovino. Verso, tengo un cachorro, un canino, que acude al consultorio de un veterinario y tiene diarrea con sangre. ¿Sí? Muy bien. Y en el campo, la mayoría de las veces cuando se ve a un bovino con los signos clínicos mencionados, automáticamente se emite un diagnóstico de rabia, en la mayoría de los casos. Y en el caso del canino, entonces se dice parvovirosis o alguien dice es una parasitosis, los diagnósticos más comunes. Entonces, fíjense que ya se emitió un diagnóstico etiológico, ¿ok? Y sin laboratorio alguno, basado en la experiencia. No está nada mal, pero cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque lo ideal es llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar el evento patológico del primer caso, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Signos clínicos, ¿ok? La dificultad al caminar, el animal se volvió nervioso, luego el animal se cae, no se puede parar, entra en decúbito costal y tiene una parálisis, ¿no? Una parálisis bucofaringea y hay una hipersalivación espumosa.
Entonces, todo lo que estoy mencionando son signologías clínicas. Ok. Eso se debe a que hay alteraciones estructurales. Ah, interesante. Es decir, que los signos clínicos es la consecuencia de las alteraciones estructurales. Fíjese cómo lo voy analizando. Entonces, si el animal tuvo dificultad para caminar, ¿cómo tengo que pensar? Entonces ahí tengo que centrarme en los miembros. Ahí tengo piel, tengo masa muscular, tengo nervio, tengo articulaciones, voy un poco más para arriba, tengo la médula espinal, interesante, y de la médula espinal hay una conexión, lógicamente, con el sistema nervioso central, porque al principio no había alteraciones de comportamiento del animal, solo trastorno de la coordinación, ¿ok? Y luego, ¿por qué se puso furioso el animal? Porque ahí ya hay un signo clínico de origen central. Quiere decir que al principio probablemente afectaron las alteraciones ha sido a nivel de los nervios motores, ¿sí? De los miembros y luego hubo una ascendencia de esa alteración hasta llegar al sistema nervioso central y cuando se produce una alteración de ese sistema nervioso central, entonces el animal comienza a presentar esos signos nerviosos. Entonces ahí digo, bueno, ¿cuál puede ser la posible causa y cómo actúa esa causa? Y ahí viene la patogenia. La patogenia intenta explicar cómo un agente injuriante actúa en el organismo y cómo genera o provoca las alteraciones estructurales. Eso estudia la patogenia. Y entonces cuando vamos analizando, uniendo todas las cadenas, ahí yo puedo pensar, muy bien, en este caso podría tratarse de realmente de la rabia bovina, o pues indudablemente por los signos clínicos. ¿Ok? Entonces, dejemos ahí al bovino y pasemos al canino. El canino, cachorro que viene a mi consultorio, está con diarrea con sangre. No tiene trastorno en la coordinación como el bovino. Y la diarrea, ¿qué es la diarrea? Es la excesiva o la deposición más frecuente de la materia fecal. Y en este caso es una diarrea muy fluídica, es una diarrea sanguinolenta. Entonces uno tiene que pensar, pero ¿por qué la diarrea y por qué la sangre? Entonces, una diarrea simple, sin sangre y sea acuosa, me induce a pensar que hay fisiología, hay una motilidad, un hiperperistaltismo aumentado. Por lo tanto, hay una mayor deposición. Pero si esa deposición es líquida, para que yo le pueda llamar diarrea, entonces ahí estoy teniendo otra posible alteración, que es la absorción. Algo está pasando ahí que aumenta el peristaltismo, ¿sí? Y lógicamente el tránsito alimenticio es mayor, menor tiempo de tránsito en el tubo digestivo, menor absorción, pero si la diarrea es muy acuosa, hay algo más que un simple hiperperistaltismo. Es muy probable que se altere ahí el proceso de la absorción, ¿ok? Ahora bien, ¿y por qué la sangre? Entonces, y la sangre está dentro de los vasos sanguíneos. Y si la sangre es muy profusa, es muy probable que haya lesión de los vasos sanguíneos. ¿Mm? Si yo pienso en una parvovirosis, ahí hay ruptura de vellosidades intestinales. Si yo pienso en una ancilostomiasis, por ejemplo, un parásito hematófago, ahí los parásitos actúan en forma mecánica, se prende por la mucosa intestinal. Ustedes saben, parasitología libera una toxina que es similar a la heparina, que actúa como anticoagulante, y cuando ese parásito se suelta de ese sitio, vuelve a adherirse al otro sitio de la mucosa, y esa herida que dejó ahí, entonces, lógicamente, como no se puede coagular y se produce la hemorragia. ¿Ok? Entonces estoy analizando la patogenia
en este caso de dos entidades virales, y perdón, una entidad viral y otra parasitológica, y estoy mencionando las causas. Fíjese si ustedes incorporan este mecanismo de análisis y pensamiento, le va a ser bastante fácil ubicarse en el contexto de un evento patológico e ir pensando qué ocurre en el organismo. No simplemente decir, ah, eso es rabia, eso es parvovirus, ¿sí? No, hay que tener esta secuencia de eventos. Fíjese que traté de darle a usted un enfoque un poco práctico, y si hay villarriqueño por aquí, solamente a manera de, y con todo respeto, aquí en el país como tradicional decimos que todo se hace al revés, pero aquí, fíjese, esto es sumamente importante porque el médico veterinario lo que realmente ve en los animales es ya en las alteraciones funcionales, que es el significado clínico, ¿sí? Pero hemos mencionado que esta alteración es consecuencia de las lesiones o alteraciones estructurales. Para que se produzca la lesión o alteración estructural, tuvo que haber un agente causal, y este agente causal, entonces necesito saber cómo actúa en el organismo, y ahí hablamos de la patogenia para desencadenar esta alteración. Y si estoy en un contexto de, sobre todo en la producción animal, pero también se da en pequeños animales, ¿sí? Pero más importante, digamos, son en animales en producción, debo de considerar la famosa triada como factor de riesgo en los eventos patológicos: el agente, el huésped, que acá nos interesa la especie, la edad, la raza, el sexo, ¿sí? Su grado de resistencia, su grado de predisposición, el medio ambiente. Este medio ambiente puede ser climático en general, donde se desenvuelve ese animal, y en determinadas situaciones ese medio ambiente puede ser más reducido, como un microclima. Demos ejemplo, en los animales que están en el tambo están estabulados, ¿sí? O tienen una estabulación parcial. Los caballos puros, por lo general, son muy bien cuidados y están en los stuff, que es un microclima, y ahí hay que ver qué grado de limpieza tiene, qué grado de aireación tiene. Los cerdos, tremendamente importante el microclima para el cerdo. Las instalaciones es fundamental, la ventilación es fundamental, y ni qué decir en la producción aviar, señores. Es decir, aquí nosotros tenemos que tener, cuando estoy frente a animales de renta con un evento patológico, tengo que tener la cabeza súper abierta para analizar todo y no pensar solamente en el agente etiológico, porque a veces, o la gran mayoría de los casos, el medio ambiente, el microclima, predispone a que determinado agente etiológico pueda actuar con un poder patógeno muy elevado y pueda producir grandes mortandades. Ahora, no solamente en animales de renta esto es importante. Nosotros tenemos varias experiencias en años anteriores. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el bulldog inglés, el bulldog francés, este pastor de Burdeos, y personas que han ido con su mascota a caminar tipo mediodía, ¿verdad? A hacer su deporte favorito, pero no es el deporte favorito de la mascota en ese momento. Y, oh sorpresa, cuando hace mucho calor, estos animales, por su condición anatómica, te generan un golpe de calor y mueres súbitamente. Y eso a veces es por desconocimiento de los propietarios. O está muy de moda ahora tener, por ejemplo, mascota de compañía en los departamentos. Eso para los futuros clínicos veterinarios que van a ser especialistas en pequeños animales. Esos a pobres animales, lo digo pobres, porque muchas veces los dueños salen a trabajar y esos animales
que recibe una educación apropiada, increíblemente se aguanta a veces todo el día y no hace sus necesidades. Entonces, recién cuando el propietario llega al departamento, lo saca, imagínese el tiempo en que está la orina en la vejiga, el grado de distensión de la vejiga, qué cambio de pH puede producirse a ese nivel. Puede haber potencialmente algún reflujo de orina en los uréteres y cómo puede repercutir eso en la funcionalidad renal. Fíjese, no estoy diciendo ningún agente patológico así biológico, pero la idea es esta. Si ustedes manejan este cuadro, entonces, señores, abran la mente y piensen y no se olviden de este cuadro que es fundamental para ustedes en la vida profesional. Muy bien, vamos a mencionar algunos aspectos rápidos de la etiología, pues la etiología es muy variada. Eh, Aquí es importante considerar que nosotros vamos a tener factores inherentes al organismo o factores endógenos, que es sumamente importante, y factores exógenos. Entre los caracteres patológicos endógenos, factores endógenos, se encuentran aquellos que son inherentes al propio organismo. Y ahí hablamos de estado de diátesis. El estado de diátesis simplemente es que el organismo tiene la predisposición a desarrollar determinadas patologías, ¿sí? Ahí hablamos de una predisposición endógena o inherente al organismo. Y ahí básicamente mencionamos algunas bien rápidas, si bien la casuística no suele ser muy frecuente, ¿no? Tenemos caracteres patológicos de transmisión hereditaria, que implica una falla en el sistema de Operón, que ustedes vieron en fisiología, mutación espontánea e inducida por factores exógenos. Aquí me atrevería a decirle a usted, por ejemplo, aquellos que tienen la raza Pitbull, comiencen a observarle a su perro cuando sale, por ejemplo, al mediodía o a la tardecita a tomar sol. Ese animal levanta la pata para arriba, abdomen, y los rayos solares inciden directamente en la zona. Y la raza Pitbull no es un animal que no tiene una buena pigmentación. Y increíblemente estos animales están teniendo muchísimo caso de tumores cutáneos, principalmente hemangioma y carcinoma de la piel. Y señores, son inducidas por radiaciones, ¿ok? Y ahí significa que las radiaciones inducen mutaciones a nivel de ADN. Enfermedades hereditarias ligadas al sexo, ¿sí? Ahí también es importante, sobre todo para los que van a trabajar en pequeños animales, la raza bulldog francés, el bulldog inglés puede desarrollar hemorragia por doquier, y a veces nosotros, sobre todo se ve en la piel, y uno puede pensar hoy en la famosa Ehrlichia, ¿sí? O anaplasma o babesia, pero sin embargo nos olvidamos que esa raza puede tener trastorno de coagulación, ¿no? Como un factor inherente, ¿sí? En el cerdo hay una patología que acá en Paraguay nunca lo he visto, pero sí tuve la oportunidad de verlo en el Japón, que se llama eh, temblor congénito del cerdo, que está ligada al sexo. Solo el macho desarrolla esa enfermedad, y esto en el Japón se hace una determinación genética si el cerdo macho es portador o no de esa enfermedad. Si es portador, se va para terminación, y si no, lógicamente se selecciona como futuro reproductor. Y el famoso síndrome de Klinefelter, que nosotros vamos a hablar en patología reproductiva, en donde hay un trastorno en la distribución de los cromosomas sexuales durante la meiosis. ¡Wow! Histología, me recuerdo que no entendía bien qué es lo que pasaba con la meiosis, pero por lo menos teníamos una idea de que los cromosomas sexuales, ¿sí?, se distribuyen en cada célula sexual, y por lo general debe tener un solo cromosoma sexual, ¿verdad? Y de repente cuando eh, llámese un espermatozoide o un ovocito maduro, tiene dos cromosomas sexuales, y cuando el espermatozoide lo fertiliza, ahí vamos a tener tres cromosomas.
y por casualidad, si el ovocito tenía 3 cromosomas y viene el espermatozoide, vamos a tener 4. Entonces así son variables que se presentan. Y también, así como hay enfermedades hereditarias ligadas al sexo, existen enfermedades hereditarias ligadas a genes autosómicos. El tesaurismo es una patología muy rara. Yo no lo he visto nunca aquí, por más que haya visto patología, pero se describe como una alteración en las enzimas lisosomales que lógicamente hace que se genere y se almacene residuos dentro de las neuronas y eso se traduzca en alteraciones. Sí he visto casos de hipoplasia del timo y esto se presenta sobre todo en equino. Por ejemplo, un potrillo o una potranquita recién nacida, de repente se muere y fíjese que es un animal de alto valor genético. La presión que ustedes van a tener cuando nace un potrillo, una potranca, que ya al nacerlo cuesta, por decir, 15 millones de guaraníes y se muere ese animal, entonces quiere diagnóstico y qué habrá pasado aquí, ni siquiera se levantó, ni siquiera pudo mamar y no se olviden que esta patología existe y está ligada a gen autosómico. En el COLI tuve la oportunidad de ver aquí en el hospital de nuestra facultad, en un cachorro de 6 meses que vino a consulta y me parecía que los ojos eran como los amigos asiáticos chiquititos. Entonces ahí hablamos de una atrofia de la retina, ¿no? Miastenia grave que se presenta en canino también es una patología ligada al gen autosómico. Señores, cuando hablamos de la constitución corporal, fíjese que, híjole, tengo que considerar varios factores al mismo tiempo. Y así, cuando uno analiza un evento patológico, es así. Le voy a mencionar lo siguiente desde el punto de vista práctico. Cuando hay mortandades de animales y uno sospecha en una clostridiosis, ¿ok? Sospecha en una clostridiosis. El productor te puede plantear y te dice, mire doctor, yo no sé por qué se me mueren solamente los animales gordos, los animales que están en buena condición corporal. Y los animales más flacuchentos, ese que tiene diarrea, ese no muere, doctor. Yo quiero saber por qué. Y fíjese ahí, hay una constitución corporal y hay una condición corporal, ¿sí? Entonces, esa constitución corporal, de hecho, depende de los caracteres hereditarios, ¿verdad? Más indudablemente los adquiridos. Ahora bien, esos animales que están en buena condición corporal tienen las condiciones ideales a nivel ruminal para que las bacterias clostridiales puedan, lógicamente, proliferarse, invadir, atravesar la pared del tubo digestivo y generar una enfermedad hiperaguda y muerte de los animales. En cambio, esos animales flacuchentos no tienen la condición ideal para esa enfermedad. Entonces, esos animales prácticamente no son afectados. De esa manera, la constitución corporal predispone o no a determinadas patologías, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, pensar en pequeños animales, por ejemplo, cuidado cuando la castración es una castración, hoy en día es una práctica bastante común para prevenir ya sea los tumores mamarios en los perros y gatos, pero a la larga también eso te produce, predispone a otra patología. Por ejemplo, los gatos es muy común que comience a aumentar muchísimo de peso y cuidado con los gatos gordos, porque los gatos gordos, y yo sé que más de uno tienen gato en su casa, esos gatos muy obesos, de repente desarrolla un cuadro febril o está medio deprimido, ya no quiere comer, y si no come, entonces fisiología, ¿qué ocurre ahí? Si no come, la célula no para de trabajar, la célula necesita de energía. ¿Qué va a hacer el organismo? Va a movilizar ácido graso. Y lo ácido graso, cuando se moviliza de manera excesiva, va por vía sanguínea, llega al hígado, el hígado no tiene problema, tráigame toda la grasa que haya, y
entra la grasa dentro de los hepatocitos y te va a producir un cuadro patológico que se conoce como una adiposis hepática o como una esteatosis hepática. Como tiene tanta cantidad de grasa, va a comenzar a tratar de oxidar la mayor cantidad posible y ahí bioquímica me enseñó que durante ese proceso se forman los cuerpos cetónicos. ¡Wow! Esos gatos van a desarrollar una cetosis. ¿Qué va a pasar con ese gato? No, que va a querer comer más y te genera un grave problema. Y a veces solamente pensamos que en entidades infecciosas y me olvido de que la condición corporal a grito me está diciendo, che, mírame bien, ve lo que estoy teniendo. Yo estoy teniendo un problema metabólico, no tengo fiebre, no tengo un cuadro infeccioso. ¿Mm? Fíjese qué interesantes son estas cosas. Lo mismo si voy para, por ejemplo, en el tambo. Nunca le diga a un productor lechero, che, tu vaca, la vaca holanda está muy flaca. No digan eso. ¿Por qué? Porque por lo general la condición corporal de los holandos no debe ser obesa, porque cuando son obesas, también, al igual que el gato, tiene serios problemas metabólicos que puede desarrollar un cuadro de cetosis. ¿No? Entonces, la condición corporal debe ser la adecuada para una buena producción de leche. Entonces, trate de darle ejemplos prácticos para que ustedes dimensionen la importancia del hecho de que cuando se mira a un paciente, hay que evaluarlo al paciente de manera integral para que podamos ir sacando conclusiones. Y esta parte, este apartado es sumamente importante. Es el ABC también cuando uno está frente a un evento patológico, sea la especie que fuese. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de la especie, de la raza y tipo, edad y sexo, hay determinada patología, lógicamente, que aparece con mayor frecuencia, y ahí hablamos de una predisposición morbosa. Por citar, por ejemplo, si yo hablo de moquillo canino, lógicamente el canino tiene una alta predisposición a adquirir esa enfermedad si no está inmunizado. Ok, toda una camada, por ejemplo, tener una perra que parió, tuvo 10 cachorros. Uno de los cachorros adquirió el virus del moquillo canino y el resto no están inmunizados, tengan por seguro que casi a todo le va a agarrar la infección. ¿Por qué? Porque hay una marcada predisposición de esa especie a desarrollar la enfermedad. En el cerdo, la famosa cólera porcina, la peste porcina clásica que hoy está erradicada en el país, la predisposición a esta entidad viral es altísima. Dios quiera que nunca más aparezca, porque si no están inmunizados, como es una patología erradicada, si vuelve a aparecer, va a difundirse con una extrema facilidad. ¿Quién no, quizá nunca vimos un caso de fiebre aftosa, pero, o usted por lo menos, yo tuve la oportunidad de ver varios casos todavía en el país. La fiebre aftosa cuando aparece se dispersa, se disemina muy rápidamente en la población bovina. La anemia infecciosa equina. Entonces le estoy mencionando cómo alguna patología es de alto impacto en alguna especie. En cuanto a raza y tipo, aquí indudablemente ya hay que comenzar un poco a discernir entre una raza cebuina, europea, qué grado de predisposición tiene para determinadas patologías más comunes. Indudablemente acá la tristeza bovina, parasitología, babesia, anaplasma, es mucho más frecuente en raza europea. En cuanto a tipo y altitud, lógicamente aquí, si es de producción de carne, si es producción de leche, si es doble propósito, todo eso uno debe de considerar para analizar un evento patológico. Y aquí la edad, indudablemente, la edad es fundamental, sobre todo para algunas patologías. Algunas patologías es mucho más común, sobre todo las infecciosas y la parasitaria, es más común en animales jóvenes. ¿Por qué? Por su sistema inmune. La parasitosis
tiene un mayor impacto en animales jóvenes, no así en los animales adultos, ¿no? Eh, en cuanto a los procesos neoplásicos, por ejemplo, aparece por el contrario más en animales geriátricos que en animales jóvenes, salvo casos excepcionales. Las infecciones virales de vuelta, dependiendo de la especie, lógicamente es más frecuente en animales jóvenes. Y el sexo, como es lógico, hay algunas patologías lógicamente común para, o sea, definida para el sexo, una orquitis, tumores testiculares, una piómetra en las perras, una endometritis purulenta en las vacas, infecciosa. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Y en cuanto a la predisposición orgánica, lógicamente ahí ya nos centramos en un órgano definido, por ejemplo, estómago, intestino, pulmón, hígado. Entonces, algunas alteraciones en esos órganos predispone a la aparición de algunas patologías. Por ejemplo, las irritaciones crónicas, esto se estudia muchísimo más, a veces en medicina humana. La persona fumadora, por ejemplo, un fumador crónico, cuando se engripa, tiene una influencia normal, común y corriente. Una persona sana en 4 a 6 días ya supera la infección y en cambio en la persona fumadora crónica tarda mucho más en recuperarse y se puede complicar con infección secundaria. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que la nicotina genera alteraciones estructurales a nivel de las vías respiratorias, sobre todo a nivel de los cilios, y eso predispone entonces a otras infecciones. Y la predisposición individual viene a ser un poco dentro de una población. Hay algún individuo que tiene unas marcas a predisposición a desarrollar una enfermedad y el resto no. Y ahí hablamos de la idiosincrasia de ese individuo. Por ejemplo, las reacciones alérgicas, ¿sí? ¿Quién le habla? Yo soy sumamente alérgico, pero increíblemente puedo decirme que casi me curé por simplemente tomando miel con jalea real. Híjole, me cortó, pero fíjese, la alergia entra en estos cuadros. Y también podríamos mencionar aquí, por ejemplo, algunos trastornos gastroentéricos, ¿no? De repente una diarrea marcada por una cuestión de alergia de vuelta al alimento. Y sobre todo en los tambos, los productores te pueden decir en algún momento, mire doctor, esa vaca siempre me genera problemas. Siempre durante el proceso posparto o durante la etapa de lactación, ese animal desarrolla hipocalcemia o ese animal desarrolla siempre un cuadro de cetosis. Me dice, es muy problemático y está recibiendo el mismo manejo, la misma alimentación. Entonces uno se quiere explicar, pero ¿por qué este animal? Simplemente porque tiene una predisposición individual. Y lógicamente, dentro de todo el evento patológico, no podemos dejar de olvidarnos de analizar mecanismos de resistencia. ¿Ok? Entonces son detalles sumamente importantes a considerar. Bueno, señores, espero no aburrirlo, pero a partir de aquí vamos a ir un poquito más rápido porque mi idea era darle un poco. Y vuelvo a reiterar, sumamente importante que ustedes consideren los núcleos básicos de la patología y a partir de ahí uno va a ir deduciéndolo. Bueno, ya hemos mencionado y analizado los caracteres endógenos. Pasemos a analizar a los agentes etiológicos de origen exógeno. Y ahí hay dos grandes grupos, biológicos, no biológicos o inanimados. Dentro de los biológicos tenemos virus, bacterias, riquexia, parásitos, hongos, ¿verdad? Tenemos dentro de los biológicos y dentro de los no biológicos tenemos desde alimentaria, climática, eh, traumática, térmica, todo eso vamos a ir analizándolo, ¿sí? Aquí vamos a ser un poquito más rápido porque quizás no necesita de muchos detalles, pero sí tenemos que de considerarlo. Por ejemplo,
pensemos en algunos agentes patógenos de origen externo alimentario. Para hacerlo simple de repente, acá hay que considerar, bueno, ¿estoy frente a un animal de compañía o estoy frente a un animal de renta? En animal de renta, dependiendo del tipo de explotación, necesitamos que esos animales tengan una alimentación bien balanceada, porque la idea es engordarlo rápido o que me produzca buena leche o que me produzca huevo de buena calidad, ¿sí? O que haya una buena conversión de alimento carne, como por ejemplo en ganado ovino de carne y en cerdo. Por lo tanto, yo puedo tener estados carenciales, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, estoy dándole alimentos no balanceados y en donde haya un desequilibrio de algunos elementos o componentes nutricionales, eso indudablemente va a repercutir en la eficiencia de la producción, ¿sí? Y algunas especies lo sienten mucho más, por ejemplo, los cerdos en una explotación intensiva, porque los cerdos se terminan de manera rápida, ni qué decir las aves, señores, que es muy importante, sobre todo las aves cuando tienen deficiencia de minerales o de vitamina, es terrible. Entonces uno tiene que considerar y no siempre pensar en algo infeccioso, señores, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a usted y que tiene que ubicarse, ¿verdad? Ante qué especie está y qué sistema de producción tiene. Si voy a la mascota de compañía, hoy en día ustedes tienen la gran industria de la producción de alimentos de diversa marca, de diversa calidad, con precio diferente, y ustedes tienen que saber vender conocimientos y deben analizar los productos, porque el, la mercadotecnia te va a visitar y siempre te va a hablar bien de su producto, nunca te va a hablar mal. Entonces ahí es importante que ustedes vayan evaluando en las diversas firmas que hay en el mercado y sobre todo hoy está el mundo de los prescription, los balanceados prescription, por ejemplo, animales con problemas renales, animales con problemas hepáticos, animales con problemas cardíacos. Señores, ustedes tienen una gama de balanceado hoy disponible, pero cuidado, tengan un buen criterio para usarlo. He visto animales, he visto errores en la profesión. Eh, un animal de 2 años ya le dicen que tiene problema hepático y ese pobre animal vive de un balanceado prescription de por vida. Y es un animal joven. La posibilidad de que tenga un daño hepático permanente es poco probable. Puedo sí tener una alteración hepática de repente funcional, con enzima hepática elevada, pero temporal. Y pobre señor que tiene que comprar un balanceado que cuesta mucho, ¿no? Eso en cuanto a mi comentario sobre la parte alimentaria, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo físico y bioclimático, esto es importante, señor, esto es importante. En mascota de compañía, cuidado, sobre todo es mucho más común en los perros y dentro de la categoría de los perros, en los perros brachiocefálicos, cuando hablamos, por ejemplo, de hipertermia, un calor excesivo, un calor húmedo, reinante. Mismo nosotros decimos cuando llega febrero, hace calor, vienen los chaparrones, ¿verdad? Y después hace calor y decimos que es calor húmedo, ¿sí? Es muy diferente el clima en la región oriental versus occidental, porque aquí tenemos más humedad. En el Chaco la temperatura llega a 45, 50 grados. Parece que te quema, pero seguís respirando bien. Acá en la región occidental, cuando se llega a 40 grados y hay una humedad, te desespera. Y más todavía, se desesperan aquellas personas que tienen una condición corporal un poco excesiva. Y imagínense un bulldog inglés, un bulldog francés. Y cuidado, señores, cuando tengan una veterinaria, tengan una condición climatizada, porque estos animales le puede generar dolor de cabeza porque son raza brachiocefálica, uno. Dos, casi siempre son gorditos, ¿sí? Entonces, tiene dificultades
lógicamente para regular su temperatura corporal. Y recuerden que estos animales lo hacen por el jadeo. Estos animales se te pueden morir por un golpe de calor, ¿m? Por una insolación. ¿Y qué le decís después al propietario? Esto es terrible, ¿sí? Entonces, en alguna especie, los factores bioclimáticos es sumamente importante. Si voy de vuelta a la producción lechera o considero la raza, el holando o el bovino de carne, por ejemplo, la raza europea, aquello que no es tan bien adaptada a esa condición climática, ustedes van a ver que esos animales cuando hace mucho calor o están bajo sombra o se le pone media sombra y esos animales buscan esos lugares. Y a veces incluso ustedes van a ver que los animales están en el tajamar y no es que justamente quiera ducharse ahí, no, es porque está buscando la forma de disipar calor, ¿sí? Entonces, sumamente importante considerar todo esto. Hay una raza, yo soy muy amante de ella, que es la Hereford, y la raza Hereford sobre todo, aparte de varias bondades y de la calidad de la carne que tiene un defecto muy grave que tiene que saber ya desde el vamos, que alrededor del ojo, en un alto porcentaje son despigmentados. Si ustedes tienen o eligen esos como reproductores, van a tener terneros también, lógicamente, con esa característica. ¿Qué importancia tiene esto? Por las radiaciones solares puede llegar a producir una dermatitis incipiente, así que no llama mucho la atención, pero sorpresa, con el tiempo desarrolla procesos neoplásicos, un carcinoma, así como mencionamos para la raza Pitbull, ¿sí? En los Hereford está asociado a las radiaciones solares por una predisposición, híjole, mire, por una predisposición, a un factor inherente, endógeno, porque hay una despigmentación en la zona, ¿sí? Y en veterinaria, hablar de las dermatitis por radiaciones solares quizá no tenga la gran trascendencia como lo tiene en medicina humana, pero alguna raza en particular despigmentada, ¿sí? El boxer, el dogo argentino, la raza pitbull, estos animales sí pueden desarrollar con mucha frecuencia dermatitis asociada a radiaciones solares y por lo general esa dermatitis más bien es de grado 1 o eritematoso, ¿sí? Cuando de repente uno se quema accidentalmente, ¿quién no se ha quemado en la vida? Pero hablo de una quemadura física, no, no sentimental, no emocional, no cardíaco, no neurogénico. Si alguien experimentó una quemadura, si el agua no era muy caliente, entonces, aparte del dolor momentáneo y de recordarse de mucha gente, eh, de repente la piel se vuelve así bien roja. Ahí estamos hablando de una fase 1 que es eritematosa. Al día siguiente, sorpresa, ustedes pueden tener como una ampolla, como una pequeña vesícula o de gran tamaño, y ahí llamamos ampolla, que contiene líquido. Esa dermatitis es de grado 2, quiere decir que hubo una alteración importante, ¿sí? Y puede ser incluso que se sobrepase directamente la fase 1 a la fase 2 y haya provocado una necrosis por quemadura, que es una necrosis de coagulación. Entonces ahí hablamos de grado 3, ¿sí? Y cuando hablamos de por ejemplo, por mencionar el accidente catastrófico de Guabolaño, en donde ustedes habrán visto, o por lo menos por la prensa, o escucharon personas que están totalmente carbonizados. Eso cuando hablamos ya de una necrosis de tipo 4, una carbonización marcada. Muy bien. También aquí como factores climáticos o donde se desenvuelve el animal, es importante siempre considerar la posibilidad de sustancias tóxicas. Pero señores, cuidado con eso porque hay que hacer un buen análisis. Otra vez aquí hay que mirar dónde está, dónde vive el animal, cómo se desenvuelve, sobre todo en pequeños animales
las intoxicaciones pueden ser premeditadas o en forma accidental, cuando de repente se quiere controlar ratones o se utiliza insecticida o herbicida y accidentalmente el animal ingiere. Y cuidado con los restos de pintura que tienen plomo, y a veces uno se descuida y utiliza incluso como recipiente. Nunca me olvido cuando yo tenía pelo todavía, imagínense, había un señor que traían sus perros y todos sus perros eran flacos, flacos, así, y siempre tenían problemas. Y él decía, yo le alimento bien, doctor, y no sé qué pasa. Hasta que un día había un animal que estaba atáxico, no caminaba, se quedaba en un lugar con los ojos brillantes. Y me acuerdo que me llamó un colega de urgencia, me dice, doctor, parece que tengo un caso de rabia. Me fui yo a la clínica y mira, cuando le miraba al perro parecía un borracho, un borracho extremo, ese borracho extremo que ya no se puede moverse. ¿Qué es lo que hace? Trata de quedarse rígido y bailotea ahí porque ya no puede coordinar su movimiento. Y yo miraba al perro y decía, híjole, qué lindo caso. Le pregunté al señor, mire, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué tiene en la casa? Y me decía, no, yo vendo pintura. Sorpresa. Y puedo ir a su casa porque tiene 12 perros. Cuando eso ya mira al lado comercial, ver 12 perros no es lo mismo ver un perro, ¿no? Saber vender conocimiento, mensaje. Y sorpresa, esta persona que hacía, como vendía la pintura, preparaba la pintura, utilizaba los tachos digamos, que están vacías ahí, con el fondo de pintura, y tiene plomo, señores. ¿Y qué pasaba con todos los animales? Intoxicación crónica con plomo. Todos los animales tenían anemias crónicas. ¿Mm? Bueno, eso un poco para ilustrar la importancia que tiene esto. Esto es interminable si vamos a hablar. Ahora, pienso en animales que están en el Chaco. Si hay aquí compañeros chaqueños, las plantas tóxicas, los bovinos pueden experimentar muertes súbitas, señores, que están en buena condición corporal porque hay plantas tóxicas muy nocivas. O puede ser que en la mayoría de los casos, los bovinos que viven mucho tiempo tienen una intoxicación crónica, ¿sí? Y va a llegar un momento que va a experimentar la gente una muerte súbita, ¿sí? Entonces, fíjese cómo uno va comenzando a pensar rápidamente. Hoy la sequía en el Chaco es terrible. ¿Qué puede pasar cuando hay mucha sequía? Los tajamares disminuye la cantidad de agua ahí. Al disminuir la cantidad de agua, si tienen mucha toxina, el famoso, los animales comienzan a entrar en los tajamares, defecan en los tajamares, van a tener materia fecal ahí. Las bacterias clostridiales es común que estén en la materia fecal, o de repente murió un animal próximo alrededor del tajamar y tuvo una descomposición orgánica ahí, pero las bacterias clostridiales siguen ahí, y una de ellas se llama Clostridium botulinum, que le encanta el agua, y cuando produce la toxina, entonces en la medida que disminuye el agua, ¿eh? El volumen de agua, aumenta la concentración de toxina por volumen de agua y se puede intoxicar masivamente con toxina botulínica. Son casos fantásticos que puede ocurrir, y yo hablo del punto de vista patológico, pero catastrófico para el productor. Voy a la región de Itapúa. En Itapúa y Company, en todo lo que es Alto Paraná y Encarnación y compañía, hoy en día, lógicamente, la agricultura mecanizada comienza a desplazar la producción, y ustedes saben ahí que hay mucha soja y de repente se hacen las fumigaciones, y cuando ocurren algunas muertes en los animales, los pequeños productores que sobreviven todavía por allí piensan en una intoxicación. Pero lógicamente hay que considerarlo, pero hay que hacer un buen análisis. Ya hemos mencionado en parte de las radiaciones, su efecto, ¿sí? Y también ya he destacado la importancia que tiene de hacer un análisis criterioso del microclima en donde se alojan esos animales, sobre todo aquí importantes animales de renta que hemos mencionado, en los tambos, para los cerdos, para las aves. Y ahí es importante, recuerden, las instalaciones, ¿verdad? La ventilación, la temperatura del galpón, etcétera. Y aquí en el país
quizá esto no tenga mucha trascendencia, ¿verdad? Las alteraciones de la presión atmosférica y la deficiencia de oxígeno, porque lógicamente por la condición y la situación geográfica en nuestro país, no así esto en aquellos países donde tienen áreas sumamente montañosas, en donde los animales también que viven en esa zona adaptados van a tener, por ejemplo, mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Porque esos ya son animales adaptados y no van a desarrollar un cuadro de hipooxidosis o de una hipoxemia. Es muy común que nuestra selección, cuando vaya a la altura de La Paz, ustedes saben que tienen que aclimatarse ahí, no siempre el tiempo suficiente y su capacidad de rendimiento baja muchísimo los jugadores, ¿no? Entonces, solamente de manera de comentario, pero para que ustedes consideren. Quizá la presión atmosférica y el oxígeno sean muy importantes en la producción de peces, en los pequeños estanques, ¿sí? Para la piscicultura, indudablemente el tenor de oxígeno presente en el agua es sumamente importante. Muy bien. Vayamos al segundo punto, que es la patogenia, que ya es mucho más simple y ya lo hemos mencionado, que son alteraciones. La patogenia, ¿en qué consiste? En que estudia desde el momento en que actúa un agente injuriante o ingresa un agente injuriante en el organismo hasta desencadenar las alteraciones estructurales, que son las lesiones, y o alteraciones metabólicas. Entonces la patogenia estudia todo ese mecanismo en cómo ese agente injuriante genera las alteraciones. Y estas alteraciones puede ser estructural y puede ser metabólica. Aquí en la presentación fácilmente podría agregar y metabólica. Puede solamente provocar alteraciones estructurales, pero también puede provocar alteraciones solo metabólicas o puede ser ambas. Entonces, puedo tener alteraciones estructurales y metabólicas, y estas alteraciones estructurales y metabólicas van a repercutir en la funcionalidad, y ahí hablamos de un significado clínico o alteraciones funcionales. Muy bien. Todos estos eventos que estamos hablando podemos analizarlo a nivel celular y a nivel de tejido, a nivel tisular. Incluso esto puedo traspolar a nivel orgánico, pero cuando comienzo a desglosar un órgano, voy a llegar de vuelta que es una asociación de tejido o asociación de células. Entonces, aquí, cuando hablamos de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Secuencia de acontecimientos a nivel celular tisular a la acción de agente injuriante, desde que ingresa hasta que desencadene la alteración y por ende las manifestaciones clínicas, y ahí nosotros decimos que el animal ha desarrollado la enfermedad. Llegar a definir, por ejemplo, las lesiones, ¿sí? A identificar los agentes posibles. Entonces necesito yo recurrir a técnica de diagnóstica que puede ser simple o puede ser compleja. Un simple hemograma me puede ayudar, un análisis de los perfiles hepáticos renales me puede ayudar dentro de un contexto clínico, pero hoy por hoy necesitamos también, o por lo menos disponemos de técnicas moleculares como PCR, que se puede utilizar para determinar agentes patógenos, como hoy para la leishmania y para la Ehrlichia, ¿sí? Técnica inmunohistoquímica, por ejemplo, para algunas entidades, ya sea infecciosa, degenerativa o neoplásica, y para identificar genes mutantes, indudablemente ya necesitamos estudios muy sofisticados, ¿no? Ahora bien, las alteraciones morfológicas, para nosotros, desde el punto de vista práctico, esto es importante. Constituye la base para el diagnóstico anatomopatológico o morfológico, que esta cátedra va a perseguir eso, demostrarle a ustedes las alteraciones que son visibles para que ustedes puedan emitir un diagnóstico morfológico, ¿no? Y lógicamente, cuando
practico una necropsia o cuando veo un caso clínico, yo voy a decidir a tomar muestra y esa muestra va a ir, por ejemplo, para estudio sanguíneo, va a ir para virología, va a ir para microbiología, parasitología, ¿verdad? O estudios específicos, ¿verdad? Inmunológico o molecular. Son criterios que hay que ir desarrollando. Cuando yo veo una lesión, tengo que pensar cuál es la posible causa y en base a mi sospecha, qué estudio, qué muestra voy a solicitar y qué estudio sí, solicitaría. Estas alteraciones estructurales y funcionales, fíjese ahora, lo puedo analizar a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de órgano y puedo inclusive inferir a nivel de aparato y sistema. Ahora, todas las alteraciones estructurales y funcionales, recuerden, se traducen en alteraciones funcionales y las alteraciones funcionales se traducen en los síntomas y o signos clínicos y en base a eso uno tiene que intentar llegar al diagnóstico y determinar un pronóstico y la evolución del caso, que puede ser individual. El análisis puede ser individual por caso, pero cuando estamos en un sistema de producción, estoy obligado a analizar, ¿verdad?, su posible curso en la población, ya sea dentro de ese mismo establecimiento o en la vecindad de ese establecimiento o a nivel departamental, que es loco regional, o puede ser a nivel país o lógicamente a nivel universal. Entonces, todo eso es importante de considerar. Yo siempre cuando voy, por ejemplo, al campo y hay muertes de repente aislada o esporádica, siempre hago una pregunta: ¿qué saben de los vecinos? Si tienen casos similares y cuánto hay y a qué distancia hay, ¿sí? Todos esos detalles son sumamente importantes y eso es lo que uno tiene que ir desarrollando en el futuro para la vida profesional. Bueno, con esto yo voy a terminar toda esta parte introductiva de la patología. Me tomé el tiempo porque esta es la única vez que vamos a hablar de esto y luego ya comenzamos a desarrollar de pleno la parte esencial de la asignatura. Incluso vamos a hacer hoy una pequeña introducción ya de la clase siguiente y ahí hablamos de terminología básica. ¿Qué hay que manejar, señores? Salud. La cátedra de semiología le va a enseñar más con esto, pero la salud es una sensación de bienestar. Me siento bien, estoy sano. ¿Eh? Es un término complicado. Realmente, cuando a medida que buscamos las cosas y más detalladamente, algo vamos a encontrar. Pero simplemente la salud es un estado de sensación, es un estado de armonía en donde todos los organismos funcionan a su plenitud y tenemos la sensación de que estamos sanos. Y la enfermedad es lo contrario a la salud. Lógicamente, la sensación de estar enfermo, algo me pasa, a veces decimos, ¿verdad? No decimos, a veces decimos estoy enfermo, o a veces decimos algo me pasa, o escucharán ustedes, no me siento bien, dice su padre, su abuelo, su abuela, pero nuestro paciente no habla, ¿no? Pero la enfermedad es cuando hay un desequilibrio de esa armonía, cuando se pierde esa armonía, significa que hay algo que está pasando, algún sistema orgánico se activó o algún sistema orgánico está fallando. Entonces, de repente, eso comienza las personas o los animales a demostrar determinados síntomas, signos clínicos y asumimos que hay alguna enfermedad que hay que investigar. Esta palabra infección, señores, esto el estudiante de medicina veterinaria tiene que manejar, que es la infección. La infección es cuando un microorganismo accede al organismo huésped. Infección. Pero para que sea técnicamente considerada una infección, porque yo puedo tener microorganismos en el tubo digestivo y en gran cantidad, pero no tengo nada. Esos microorganismos, una vez que acceden
al organismo huésped, debe de tener la capacidad de invadir tejido, por ejemplo, atravesar la mucosa. La mucosa, recuerden que es una barrera muy importante. Atravesar la mucosa. Cuando atraviesa la mucosa y se ubica en un tejido, en el parénquima, ya sea de un tejido de un órgano, y comienza a dividirse, a replicarse si es viral, entonces ahí estamos diciendo, cuando es sobre todo microorganismo bacteriano, utilizamos el término de colonización. Y si es una entidad viral, decimos una replicación. ¿Ok? Entonces, esas bacterias o hongo colonizan ese tejido y los virus se replican en ese sitio. ¿Ok? Y a partir de ahí, si solamente queda en ese lugar, si el organismo huésped es capaz de focalizar a esos microorganismos en ese sitio, hablamos de una infección localizada. ¿Ok? Si tengo una herida, por ejemplo, de un paciente en las pezuñas, en los cascos, y se ha infectado con microorganismos con un poder patógeno interesante, y esos microorganismos tomaron, por ejemplo, la vía sanguínea o la vía linfática, y supongamos que tomó la vía linfática y llega a colonizar los ganglios, ya hubo una diseminación, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una infección locorregional, ¿sí? Si a partir de los ganglios o si toma vía sanguínea y se distribuye por todo el organismo, hablamos de una infección generalizada, ¿ok? Si de repente tenemos una X-infección en la cavidad abdominal, ¿sí? Llamemos, por ejemplo, en los bovinos es muy común encontrar acceso hepático. Si ese acceso hepático de manera accidental se rompe la cápsula o, por ejemplo, en la hembra tengo una infección uterina, una piómetra, y lastimosamente tardé en dar diagnóstico y se debilitó la pared del útero, y a partir de ahí, por ejemplo, los microorganismos pueden tomar la vía sanguínea, convertirse en un cuadro de una infección generalizada o séptico, o de repente hay una pequeña microúlcera de la pared del útero y el material purulento cae en el peritoneo. Señores, ahí voy a tener una diseminación cavitaria fantástica, y ese animal tiene un pronóstico muy reservado. O en la vía respiratoria, por ejemplo, hay una infección localizada, ya sea en ganglio o en el parénquima pulmonar, y a partir de ahí los animales o la persona tosen, ¿verdad? Porque ese es un signo clínico, y lógicamente hay un esfuerzo allí que puede ocurrir, que esos microorganismos toman los bronquios y comienzan a diseminarse vía bronquial dentro del parénquima pulmonar, y están teniendo una diseminación difusa en ese órgano. Sumamente interesante. La infestación es un término que se usa más para las entidades parasitarias, sobre todo los parásitos de localización externa, garrapatas, ácaros, pulgas, piojo, incluso hongo. Podemos hablar de una infestación, ¿sí? En cuanto a patogenia, ya hemos definido la patogenia bastante. Y patogenicidad, ¿qué significa patogenicidad? Es el poder que tienen los microorganismos de producir una enfermedad. El poder. De repente ustedes escucharán, dice altamente patógeno, o dice de baja o de mediana patogenicidad. En cierta manera, está indicando solamente la capacidad que tiene estos microorganismos de provocar una enfermedad. Está muy asociado a la virulencia. La virulencia es el grado de poder patógeno de ese agente. Grado. ¿En qué grado? Por eso ahí se utiliza a veces, es altamente virulento, ¿eh? De una virulencia mediana o de baja virulencia. Eso lo puedo asociar, por ejemplo, de bajo poder patógeno. Lesión, ya hemos mencionado que son alteraciones estructurales, y recuerden que puede ser también metabólicas.
alteraciones estructurales y o metabólicas inducidos por determinado agente injuriante. La puerta de entrada de infección, señores, es importantísimo en veterinaria. Hay que saber cuáles son los agentes que ingresan comúnmente por la boca, por la nariz, por la conjuntiva, por la piel, por las vías genitales. Existen enfermedades de transmisión venérea o cuáles son las enfermedades que puede ingresar al organismo vía percutánea. O sea, deben ser inoculadas, por ejemplo, como en el caso del famoso virus arábico. Y ya hemos mencionado la propagación de los agentes patógenos cuando hablamos de la infección, de un sitio de infección. Entonces, la diseminación puede ser por vía sanguínea, por vía linfática, por vía cavitaria, por vía canalicular, como en el caso de los pulmones, o de repente por contigüidad simple. Por ejemplo, si hay un microacceso a nivel renal o tejido vecino, a partir de ahí, si se rompe la cápsula, puede afectar a los órganos vecinos. Muy bien, señores. Eso ha sido la primera parte de la introducción de la patología. ¿Están todos vivos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Fantástico. Bueno, voy a dar una pequeña introducción a nuestra próxima clase. Vamos a terminar la clase hoy a las 9:27 para que me den 3 minutos para conectarme con los compañeros de misiones. Tengo una nueva clase hoy con ellos, entonces ustedes ya van a descansar y yo me voy a conectar con los compañeros de misiones. Bien, señores, bienvenidos a partir de ahora al fascinante mundo de la patología. Comiencen a despertar a sus neuronas, comiencen a mover sus conocimientos de primer curso, del segundo, de las asignaturas que ya han estudiado. Y a partir de ahora, si ustedes no lo mueven, yo me encargaré de mover sus conocimientos. Pero la idea básicamente es unir cadena, porque realmente nuestro conocimiento de nuestros estudios en la universidad lo vamos haciendo de manera cimentando como una construcción de la casa, y por lo tanto tenemos que tener un cimiento bastante sólido. Y la idea, señores, para nosotros lo que integramos patología es que su conocimiento perdure en el tiempo y no sea simplemente un conocimiento fugaz, de tal manera que les sirva en la vida profesional. Bueno, señores, un poquito de fisiopatología para poder explicar esto. Y voy a terminar con este cuadro la clase de hoy y lo vamos a repasar full la próxima clase. Ahí ya utilizo un término de ustedes, full, ¿no? Bueno, tengo una célula normal. ¿Qué me dice fisiología? Fisiología me dice que esta célula, para que cumpla sus funciones vitales, necesita de un medio interno en estado de equilibrio dinámico. Y el organismo tiene la capacidad de mantener este medio interno con todos sus elementos químicos, componentes químicos, ya sea también residuos, dentro de los valores considerados normales. Si se produce una alteración del medio interno, el organismo, a través de la célula, mediante tejido y mediante órganos, tiene la capacidad de volver a regular y volver a la normalidad de ese medio interno. Eso es lo normal, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa a nivel celular cuando hay un
una estimulación excesiva y es fisiológico. Y ahí le vamos a llamar estrés fisiológico. O cuando actúa un agente injuriante, lógicamente ahí hablamos de estímulos patológicos. Yo utilizo mucho el término agente injuriante porque ahí es mucho más abarcativo, porque puede ser radiaciones, factores climáticos, así como hemos mencionado, eh, y lógicamente agentes patógenos vivos. Ahora bien, cuando se modifica, cuando esta célula recibe una estimulación excesiva o cuando actúa un estímulo patógeno, puede alterar el medio interno. Se altera este medio interno. Si por los mecanismos homeostáticos no vuelve a la normalidad con rapidez, la célula puede experimentar cambio a ese nuevo medio interno o por acción directa de los agentes, ya sea fisiológico o patológico, y experimenta dentro de su capacidad lo que se llama adaptación celular. Significa que esta célula modificó su forma, puede modificar su tamaño, puede modificar su vía metabólica para adaptarse a la condición actual reinante, a la alteración del medio interno. Si se elimina los estímulos que inducen dicha alteración, esa célula que ha experimentado un mecanismo adaptativo vuelve a la normalidad, ¿sí? La célula recupera su estado normal, ¿ok? Interesante. No siempre que actúe un agente injuriante, no siempre que haya una estimulación fisiológica excesiva, la célula tenga que lesionarse ya. No. Tiene una capacidad X variable de adaptarse a la nueva condición reinante. Y ahí hablamos de un estado adaptativo, ¿sí? De un estado adaptativo. Ese estado adaptativo puede persistir en el tiempo y si persiste en el tiempo, fíjese, siempre actúa estos agentes con la misma intensidad, le obliga a la célula a mantener ese estado adaptativo y puede generar lo que se llama una lesión celular, que puede ser, recuerden, reversible en este caso, estructural y o metabólica y ambos. Esta lesión celular reversible significa que si yo en este momento elimino a los agentes, entonces la célula va a volver a su estado normal. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos adaptativos? Tenemos aquí hiperplasia. Vamos a hablar en la próxima clase, que significa aumenta en número la célula. Hipertrofia, esta célula aumenta de tamaño. La atrofia, lo contrario, esta célula disminuye de tamaño. La metaplasia, hay una transformación sumamente interesante. Y eventualmente, si bien no todos los investigadores están de acuerdo que la hipoplasia sea un mecanismo adaptativo, más bien una consecuencia ya de una alteración, sobre todo endocrina y o genética, pero algunos autores lo mencionan también como hipoplasia, como un mecanismo adaptativo permanente ya, dependiendo del caso. Más allá de la discusión, fíjese ahora, entonces si esta lesión celular reversible, hasta aquí, permanece en el tiempo, significa que sigue actuando los estímulos con la misma intensidad o puede aumentar su intensidad, ¿sí? De esa lesión, de ese estado reversible, puede llegar a alcanzar esta línea tenue que ven aquí ustedes. Le conocen al doctor Ávalo. El doctor Ávalo le puso una sigla que se llama PNR. PNR significa punto de no retorno. ¿Eso qué significa? Cuando la lesión celular, que era reversible,
llegó a un punto tal que las alteraciones estructurales que experimentan esta célula, por más que eliminen los agentes, que induce esa estimulación, esta célula lastimosamente ya no recupera su estado normal, y ahí hablamos de la lesión celular irreversible. Esa lesión celular irreversible, lastimosamente, va a terminar con la muerte celular, y esta muerte celular se va a traducir en una necrosis y eventualmente en una apoptosis. Pero lo más común cuando estamos hablando de agente exógeno es que la lesión celular irreversible que termina con la muerte celular finalice como necrosis. Interesantísimo este cuadro. Sueñen con este cuadro como sueñan con sus seres queridos, ¿sí? Yo a veces sueño con mis acreedores, por lo tanto tengo pesadilla. ¿Ah? Bueno, espero que este cuadro lo miren bien, porque este cuadro vamos a analizarlo en la próxima clase. Y estimado estudiante, para mí ha sido un verdadero honor compartir con ustedes lo poco o mucho que sé de patología. No tengo mucho tiempo porque tengo que conectarme con los chicos, tengo 3 minutos. Y si está por ahí la doctora Leila, si quiere hacer alguna acotación, o por lo menos 2 o 3 compañeros como máximo, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Estás, Leila, por allí? Ahí estoy. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias al doctor por la excelente disertación. Espero que haya sido de máximo provecho para todos ustedes. Quería avisarles, en el Moodle las dos clases, los dos PowerPoint desarrollados están en formato de PDF, así que pueden tener acceso a eso. También coloqué hoy el cronograma académico, de manera que ustedes sepan cómo o van acompañando el desarrollo de las aulas sincrónicas. Recordarles y simplemente estimularles para cada clase, tengan un cuaderno al lado, anoten, no solamente sepan que esto se va a grabar y se les va a enviar, sino que sería bueno ir tomando apuntes también, ¿sí? Es solo una recomendación. Bueno, de mi parte es todo. Gracias, chicos, estamos en contacto y nos reencontramos el lunes nuevamente a las 8 de la mañana. Perdón, el lunes a las 13 horas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sea todo, yo me desconecto porque me conecto. Que tengan un buen día. Sí, yo... Doctora, por si acaso no sabes cuándo se estaría subiendo el video de la clase. El video de la clase yo ya lo tengo, tengo la grabación anterior y tengo esta también. Incluso ahora, espérame, voy a parar de grabar. Ahí.